somos hermanos, ¿de acuerdo? Vamos a enseñar a las hermanas cómo se hace eso. No es cierto. Pero a todos los varones, hermanos, así que Eduardo, no me dejes solo, ¿sí? Todos hermanos con esa voz de sapo que Dios nos dio, ¿de acuerdo? Cantemos, hermanos. Nací de nuevo en virtud de Jesús, y las hermanas se unen en el coro, juntos. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios, crucificado con Cristo en la cruz, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre, mi Dios, que cuando vine por fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Mi cielo me hizo ver quién es renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Muy bien, hermanos, estoy haciendo esto a propósito porque queremos formar un coro de la misión, así que estoy viendo, ¿verdad? Qué voces, qué bajos, qué tenores y eso, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vamos a tener ahora nuestro tiempo de acción de gracias. Dice un pasaje en la palabra de Dios que leímos hace rato: bendeciré a Jehová en todo tiempo, ¿verdad? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que este momento, hermanos, es para ustedes. Quien tenga en su corazón el tiempo de dar la gracia a Dios, nomás alce su mano y le doy el tiempo. Hermana Silvia. Buenos días, hermanos. Yo le quiero dar en esta mañana muchas gracias a Dios porque fui temerosa al seguro. Dije, no me van a mandar hasta fin de año porque para castigarme, pero bendito sea Dios, me cambiaron mi cita para julio. Entonces le doy muchas gracias a Dios por eso. Qué bueno, gracias a Dios, hermano. Sí, atrás, en su mano lado. Sí, yo también le agradezco a mi Señor por el día de vida que me ha prestado hasta el día de hoy, la vida, porque ha suplido todas las necesidades en la familia, porque la operación de mi madre pues salió bien, gracias a Dios, porque el domingo pasado me fuimos temprano porque no me acordaba que tenía cita a la 1, y le doy gracias a Dios porque fueron citas seguidas, consultas seguidas, y le doy gracias a Dios porque en todos esos va el avance, va bien. Mi mamá la veo muy animada, de verdad. Yo le doy gracias a Dios porque es algo bien triste cuando ves a la persona, un ser querido, con cierta dificultad para hacer las cosas. Dices, ¿en qué momento no llega la vida a uno? ¿En qué momento voltea uno? Y ha avanzado, ¿no? En la vida, y la salud merma en el cuerpo de uno. Pero yo le doy gracias a Dios porque el Señor sufrió todo, y de verdad la veo a mi mamá muy alegre, y eso me da mucho amor para arriba, y ver a Brunito, a ver a Cari que también están aquí en las cosas del Señor, a Néstor también otra vez aquí, que no se ha apartado, y a cada uno de ustedes, de verdad. Gracias. Amén. Dice Salmo 103, ¿verdad? Que Él es quien sana todas tus dolencias, ¿verdad? Y luego dice enseguida: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Así es nuestro Dios, hermanos, y por eso estamos dándole gracias, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos, desea dar acción de gracias? Sí, adelante. Doy gracias a Dios por su misericordia, por su amor infinito, porque nunca nos deja solos, y en el momento en que realmente más lo necesitamos, Él está ahí. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien más, hermanos? ¿Sí? Buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por mi despertar en mi estabilidad, y principalmente por
por el bienestar de mi hija, aunque ha pasado unos días parece ser con COVID, él y su pareja, pero está saliendo, me preocupa mi bebé, porque es mi bebé, aunque ella lo cargue. Ya se contactó con un médico de aquí, ginecobstetra de mucha experiencia, la están cuidando a ella también, y le doy principalmente gracias a Dios que me la tiene protegida. ¿Sí? Amén. Gracias a Dios por su protección, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más, hermanos? También acá afuera, hermanos, si alguien quiere dar acción de gracias, ¿eh? Sí, hermana Lupita, perdón, no la vi. Buenos días. Yo en esta mañana le quiero dar gracias a Dios por todo su cuidado, su protección, por su guía. Yo les pedí oración porque me iban a operar de este dedo en diciembre. Fui al seguro y ahí me dijeron, no hay lugar. Después, en ese después yo ya sentí desconfianza, ya no quise ir, quise buscar otra opinión. Esperé un tiempo también pues buscando los medios para esa otra opinión. Pero le doy gracias a Dios en esta mañana porque pude ir con el doctor el viernes pasado y me dijo que pues fue lo mejor, que no me hayan operado. Él confía en que con terapia puedo salir del problema porque ya es en las dos manos. Y le doy gracias a Dios por ello y pues yo sé que Dios va a proveer para la rehabilitación, pues que cada consulta tiene su costo. Pero le doy gracias a Dios porque Él está siempre en su eternidad. Él sabe a dónde nos va a llevar, Él sabe el futuro de nosotros, ¿no? Y a veces nosotros somos los desconfiados, qué pasará, qué sucederá, qué voy a hacer, como si estuviéramos solos. Yo le doy gracias a Dios porque me recuerda que el Todopoderoso es Él, el que manda es Él y el que sabe todo es Él. Y ese es mi agradecimiento delante de Dios. Gracias a Dios. Amén. Muy bien. Hermana Lolita. Sí, buenos días a todos mis hermanos, me da muchísimo gusto verlos. Y sobre todo me da gusto ver hermanos que hacía tiempo que no veía. Me da mucho gusto cuando vienen como Néstor en este día, en esta mañana. Me da mucho gusto verte, Néstor, estás grandísimo, te estás haciendo viejito muy rápido. Pues le agradezco a Dios todo eso, hermanos, y también le agradezco a Dios, pues como siempre, por su provisión, porque nunca nos falta. Y le doy muchísimas gracias a Dios porque ayer pude ir a la 4ª vacuna, ya un poco más y ya no alcanzábamos, y gracias a Dios que alcancé y pues ya me vacuné. También le agradezco mucho a Dios que me permitió compartir de su palabra ahí en la fila, ya casi al último, hermanos, porque a veces, aunque uno quiera, no se presta. Pero le agradezco a Dios lo que me permitió compartir. Conocí a una señora que según es cristiana, pero no entiende la Biblia, no sabe dónde va a ir cuando muera. Entonces dice que le busca la Biblia, pero que no sabe. Entonces le dejé mi nombre, mi teléfono, todo. Y me puse a sus órdenes. Digo, si en algo puedo ayudarla, con muchísimo gusto. Y pues espero que me contacte porque ella no me dio su teléfono ni nada, pero pues yo espero en Dios que así sea. Pero le agradezco mucho a Dios que me permite proclamar al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nosotros los pecadores. No sé si les pasa a ustedes, hermanos, pero es un gozo tan bonito cuando hablamos del Señor, cuando compartimos de que nadie nos ama como Él, y le agradezco mucho a Dios por eso. También le doy gracias a Dios pues por lo que el doctor le dijo a mi hija, y bueno, hay muchísimas cosas que agradecerle a Dios, pero pues Él sabe que con todo mi corazón le agradezco todo lo que nos da. Yo me siento millonaria, hermanos, cuando voy a comer. Por ejemplo, hoy me almorcé un huevito revuelto, frijolitos, salsa muy sabrosa, mi papaya yogur, y le digo, Señor, yo me siento millonaria, todo me das, nada me falta, y no ambiciono ni una cosa, ni una casa más grande, más lujosa, nada, soy muy feliz con lo que tú me das y sé que no lo merezco. Le doy muchas gracias a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios por todo lo que nos da, ¿verdad? Y es cierto, hermana, ¿verdad? La palabra de Dios en Proverbios dice, ¿verdad? Que al rico las riquezas no lo dejan ni dormir ni descansar, ¿verdad? Está pensando nada más en lo que tiene.
pero gracias a Dios que Dios nos ha dado, ¿verdad? Sobre todo la vida eterna, ¿no es cierto, hermanos? Amén. Hermano Lalo, ahí atrás. Bueno, yo le doy gracias a Dios por estar aquí. Amén. Y quiero retomar algo de la lectura que hicimos de Jeremías. Donde dice Jeremías 15, versículo 6. Tú me dejaste, dice Jehová. Te volviste atrás. Amén. Amén, Lalo. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Yo le doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí, porque Él es el que toca nuestros corazones y nos manda. Como dice aquí, somos nosotros los que decidimos dejarlo, los que decidimos alejarnos de Dios. Y aunque aquí dice que Él también se cansa de nosotros, ¿no? Y también se espera de nuestra necedad y de nuestra rebeldía que tenemos como hombres que caemos, ¿no? Pero también es un Dios misericordioso, y ahí mismo dice en el versículo 19: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, pues Dios es muy claro, ¿no? Aquí nos dice exactamente que pues nosotros no nos debemos de convertir al mundo, ¿no? Sino Así es. que por medio de nosotros podamos acercar a más personas a Dios. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí, porque nos permite estar con toda mi familia. Y espero que Dios siga trabajando en todos y cada uno de nosotros para poder ser restaurados como Él quiere. Amén. Les da mucho gusto, Lalo, verte, ¿verdad? Con toda tu familia, ¿verdad? Verte con todas sus mujeres. Digo porque tiene 4 hijas y su esposa, ¿verdad? Así que bendito entre las mujeres, Lalo, ¿verdad? Y nos da gozo, y es cierto, ¿verdad? A veces nosotros, hermanos, somos los que tenemos un corazón duro, ¿verdad? No queremos voltear a Dios, hay a veces rebeldía en nuestro corazón, pero la palabra de Dios, ¿verdad? Puede quebrantarnos nuestros corazones para que nosotros podamos voltear los ojos a nuestro Dios y volvernos, hermanos. ¿Alguien más, hermanos? Antes de continuar, ¿sí, hermana Ángeles? Buenos días, hermanos. Pues yo doy gracias a Dios en esta mañana por que me permite estar aquí. Perdón por llegar tarde, pero los camiones tardan mucho. Y doy gracias a Dios porque Él un día me levantó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Él rompió las cadenas de esclavitud, como el pueblo de Israel cuando lo libertó. A mí me libertó. Y doy gracias a Dios por ello, porque me levantó de mi vana manera de vivir. Y doy gracias a Dios porque ahora mi vida Él la ha cambiado, la ha transformado y mi vida tiene un propósito. Amén. Solamente les pido que me ayuden a hablar, hermano, porque las luchas son diarios, todo momento, y es la vida del cristiano.
pero no debemos desanimarnos, debemos seguir adelante. Y yo les animo, hermanas, para que nos reunamos en la reunión de damas, para que estemos pues, reunidas, edificándonos unas a otras, para aprender unas de otras. No es para vanagloriarnos ni ver quién sabe más que otra. Es para que aprendamos y crezcamos en el conocimiento de la palabra. Gracias a Dios. Es cierto, ¿verdad? Está la invitación, ¿verdad? Y gracias a Dios por los cambios que Dios hace en nuestras vidas, hermanos. ¿Alguien más, hermanos? ¿Tiene alguna acción de gracias? Muy bien, hermanos. Yo también le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno con mi familia, conmigo. El día de ayer, pues andábamos allá por el centro, ¿verdad? Tomándonos unas fotos. Bueno, no yo, sino Abigail, ¿verdad? Que gracias a Dios ya está casi culminando su carrera de mercadotecnia. Así que andaba ayer con el birrete, ¿verdad? Y como yo nunca tuve una foto, me tomé una foto con ella, pero con el birrete puesto, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque también yo me estaba graduando con mi papá y mi esposa con mi mamá, ¿verdad? De una persona que está graduándose de una carrera, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por los logros que Dios nos ha permitido ver en la vida de nuestros hijos. Le doy gracias a Dios por ello. Y también, hermanos, el día de ayer hubo un servicio especial por nuestra hermana Rebeca Lee. Ellos fueron misioneros aquí en Querétaro por muchos años. El hermano Jaime Lee ya tiene un año más o menos, ¿verdad?, de estar con el Señor. Y la hermana falleció un día antes de su cumpleaños. Así que el mejor cumpleaños, dice ahí, ¿verdad?, en internet, el mejor cumpleaños lo festejó en el reino de los cielos, ¿verdad?, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y fue una familia muy querida, ¿verdad? De hecho, hermanos, algo que siempre me impresionó del hermano Jaime Lee es que casi todas las obras que hay en Querétaro es producto del trabajo, de la siembra del hermano Jaime. Comenzó la iglesia del Cerrito, luego comenzó la iglesia del Calvario, luego comenzó la iglesia Betel, luego fundó la iglesia del Río, y ahorita, ¿verdad?, dejó una iglesia también ya establecida, la iglesia Betesda. Y de la iglesia de Betel, hermanos, han salido muchas misiones, y todo ese trabajo, aunque el hermano no estuvo ahí, pero es un trabajo que el hermano sembró e hizo, ¿verdad?, en la vida de muchas personas. Y le damos gloria a Dios, hermanos, a Dios primeramente, ¿verdad?, por ello. Y bueno, pues yo sé que la familia de nuestro hermano Jaime, ¿verdad?, su esposa, que ya también está con el Señor, están también como humanos dolidos, pero también hay un gozo en el corazón, hermanos, enorme, porque ellos están en el reino de los cielos, ¿no es cierto, hermanos? Amén. Y por eso también le damos gracias a Dios en esta mañana, hermanos. Así que si no hay nadie más, hermanos, que tenga alguna acción de gracias, les invito a que nos pongamos en pie. Vamos, sí, hermano. Reciban un saludo del hermano Jaime y la hermana Irene, que no pudieron estar porque al hermano le pusieron sus inyecciones o su tratamiento que está llevando. Okay. Y les manda saludos a toda la amistad. Gracias. Pues vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar. También les pido, hermanos, que estén orando en sus hogares, ¿verdad?, por la salud de mi esposa. Se ha visto un poco mermada en estos días, ¿verdad? Así que yo los invito, ¿verdad?, que me ayuden a orar, hermanos, para que Dios pueda restablecer su salud. Amén. Pastor, ¿quieres hacer la oración? Con gusto, hermano. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la presencia de cada uno de mis hermanos que han puesto en su corazón el poder estar aquí. No para ninguna otra cosa, ni cumplir, Señor, el sentido religioso, sino por el contrario, Señor, con un corazón dispuesto a poder venir a alabar y glorificar tu nombre. Señor, bendíceles por mis hermanos que por diversas causas no están con nosotros, también, Señor, sé con ellos. Ayúdales, Señor, y resuelve cada una de sus necesidades también, Padre. Gracias por haber escuchado a nuestros hermanos en sus oraciones, y ponemos en tus manos también, Señor, cada petición de nuestros hermanos, que tú les bendigas y les des conforme al deseo de su corazón. Gracias, Padre, te damos por todo esto, también, Señor, por la partida de nuestra hermana
Rebeca Lee en esta semana. Padre, bendice a su familia, fortalécela, Padre, y te damos gracias por la vida de este matrimonio, de estos siervos tuyos que pudieron, Señor, sembrar la simiente preciosa aquí en Querétaro. Amén. Y pues de alguna manera, Señor, todo lo que posteriormente se está haciendo a través de las iglesias, Señor, es una de las razones por las cuales también, Padre, estamos en este lugar. Te damos gracias, oh Dios, por lo bueno que tú eres con nosotros, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y quiero comentarles, hermanos, que el hermano Jaime Lin, cuando comenzó la iglesia Betel, precisamente la comenzó aquí en Los Arquitos, hermanos. Aquí estuvo, ¿verdad? Creo a 2 o 3 calles para allá. Estuvo aquí, hermanos, un tiempo, ¿verdad? Comenzando, ¿verdad? Así que ojalá podamos también seguir los pasos, ¿no? Amén. Amén. ¿Sí, hermano? Solamente comentar que hace precisamente un mes tuve la fortuna, la dicha de conocer a la hermana Rebeca. Me invitaron a una reunión de damas y ahí la conocí. Y nuestra hermana Lisa Webb también me regaló su libro. Y pues, ¿quién me iba a decir que en un mes ella iba a partir? Pero pues ella está en la presencia del Señor. Amén. Gracias a Dios por conocerlo. Gracias. Muy bien, hermanos. Vamos a entonar un canto más, hermanos, antes de ir a la predicación de la palabra de nuestro Dios y la enseñanza. Cantaré la bella historia. Vamos a entonar este canto, hermanos. Antes de cantar, sí, perdónenme por mi mala educación, queremos dar la bienvenida a quien nos está visitando, ¿verdad? Aquí está un varón, yo no le conozco, Ricardo, me da mucho gusto conocerte, ahora en vivo y a todo color, y seas bienvenido, ¿verdad? ¿Puedes ponerte a pie? Ya lo conozco, he estado en la reunión de varones. En la reunión de varones. He hablado ahí con ustedes. Perfecto, quizás porque no te veo en pantalla, ¿verdad? Pero, hermano, me da gusto conocerte, ¿verdad? Y seas bienvenido, hermanos. También acá afuera, ¿verdad? Está su hermana Carla, que ya tenía un ratito que no la mirábamos. Y parece que tenemos aquí una guardería, hermanos, ¿eh? En serio, hay muchos pequeños aquí, ¿verdad? Hermanos, bienvenidos, hermanos. Muy bien, ahora sí, hermanos, cantemos al Señor. Cantaré la bella historia. Cantemos. Cantaré la bella historia de Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús darélo. Cristo vino a rescatarme, el perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús darélo. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús darélo. En el río de la muerte el Señor me
hermanos, vamos a disponernos para tener las clases. Vamos a dejar que todos los niños pequeños pasen con la hermana Liz. Allá en la planta de arriba está una clase preparada para ellos. Así que vamos a dejar que los niños pasen, todos los pequeños. Vamos a tomar un tiempo y también pedimos a los adolescentes, ¿verdad? Que pasen, todos los adolescentes. No, nada más adolescentes. Bueno, Fernando Vera ya se estaba parando, ¿verdad? Todos los adolescentes, ¿verdad? Que puedan pasar. Hay una clase preparada para ellos. Muy bien. Nada más falta Vale, ¿verdad? Que pase Vale a clase. Ahorita se anima, Vale. Muy bien, hermanos, les invito, ¿verdad? Si tienen algún celular ahí, ¿verdad? Prendido, ojalá que lo pueda poner en modo silencioso, ¿verdad? De preferencia. Si por alguna razón usted tiene que salir a contestar el teléfono, con toda reverencia puede hacerlo aquí en la parte de atrás o salir acá afuera. Con todo, ¿verdad? Con toda seriedad puede hacerlo. Y vamos a dejar el tiempo a nuestro pastor para que pueda pasar y pueda instruirnos en la palabra de nuestro Dios. Adelante, pastor. Hola hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, muy bien. ¿Con mucho calor? Poquito. Ok. Sí, han sido días así, ¿verdad? Con algo de calor que nos hace apetecer una bebida fría. Ir a la playa, estar en la playa. Estar en la playa, dice el hermano. Han sido días, sí, con calorcito, pero gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes que el día de hoy han tenido a bien el poder acompañarnos. Es una bendición de verdad, hermanos, poder verles, poder saludarles, poder compartirles también lo importante de este tiempo de nuestro culto. Sin lugar a dudas, hermanos, Dios siempre tiene alimento preparado, sobre todo en este tiempo también de festejos, ¿verdad? Algunos están festejando, yo creo que a los pequeños, el día, ¿de qué es? ¿Primero? Sí, el primero. Entonces fue el 30, ¿verdad? El viernes pasado. Ayer. Ayer, sábado. Ah, caray. No hubo 31 entonces, ¿verdad? No. Perfecto. Ayer fue 30. Lo que pasa es que yo no tengo niños ya. Entonces, ese es el detalle, ¿verdad? Pero gracias a Dios por cada uno de los pequeños que el día de hoy están aquí para recibir la palabra de Dios y poder recibir también por ahí, yo creo que algún reconocimiento, ¿verdad? En los pequeños, decía el Señor Jesucristo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué de los tales es el reino de los cielos? Porque un pequeño no tiene maldad, un pequeño es inocente y tiene, diríamos, las puertas del cielo abiertas, ¿verdad? Si sucede algún percance, alguna situación. Y pues también la Biblia nos enseña que debemos ser como niños, ¿verdad? Caray, hay muchas enseñanzas. No vamos a hablar acerca de este tema, vamos a continuar nuestro estudio, hermanos, en el libro de los Hechos. Les invito, por favor, a abrir sus Biblias
ahí en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 18. Hoy vamos a ver la última parte, hermanos, del capítulo 18. Hoy vamos a ver un personaje que necesitamos aprender también de él. Un personaje también que quizás no se menciona mucho en la Biblia, pero dejó un legado importante como creyente, como ejemplo de cristiano, diríamos, en la iglesia primitiva, y que usted y yo debemos de considerar, que debemos de tomar a bien. Estamos hablando de Apolos. ¿Sabe usted de Apolos? ¿Quién fue Apolos? Pedro. No, fue compañero de Pedro y de Pablo, principalmente de Pablo. Apolos, hermanos, un hombre de entrega, un hombre de consagración. El día de hoy va a ver algo relacionado con él y tomemos en cuenta, hermanos, esta parte. Ya hemos mencionado un poco cuando hablamos acerca de los primeros versículos de Aquila y Priscila. Vimos algo relacionado con él porque se llegó a dar esa unión, esa entrevista. Y vamos a leer, por favor, si fueran tan amables, de los versículos 24 al 28. Repito, hermanos, Hechos 18, desde los versículos 22, por favor, mejor, a los versículos 28. ¿Estamos ahí ya, hermanos? Permítanme. Les invito a leer juntos. Vamos a leer juntos esta porción de la Biblia, si fueran tan amables. De los versículos 22 al 28. Hagámoslo juntos, por favor. Acompáñenme, si fueran tan amables, del capítulo 18 de Hechos. Dice así la palabra de Dios. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recogiendo por orden a la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, el ser humano siempre ha deseado alcanzar el favor de Dios
de muchas maneras. A veces a través de sus propios medios, o de su religión, o de sus obras o esfuerzos personales. Muchos lo hacen con buenas intenciones, creyendo que con eso pueden agradar a Dios, que con eso pueden alcanzar el favor divino y la salvación y la trascendencia eterna. Pero no solo es eso, hermanos, que podemos observar alrededor de nuestra sociedad en la cual usted y yo nos desarrollamos. También dentro de la vida cristiana, muchos creyentes piensan que hacerlo, y esto lo vimos, hermanos, comentándolo nuestro hermano Marcos la semana pasada, muchas cosas tienen que ver a veces con lo que yo quiero hacer para el Señor, pero tratarlo de hacer en la vida cristiana a mi manera y no a la manera de Dios, ¿sí? Eso nos lleva a un término que en la palabra de Dios se llama carnalidad. ¿La han escuchado? Cristianos carnales. Hay cristianos espirituales, ¿sí? Pero también existen cristianos carnales. ¿Qué es un cristiano carnal, hermanos? Pues precisamente es un cristiano que quiere hacer las cosas de Dios, pero a la manera personal o a la manera del mundo. Muchas veces, e incluso hay iglesias que quieren decirse iglesias cristianas, pero no hacen las cosas de acuerdo a los procedimientos divinos establecidos. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Y optan por ideas, por filosofías, por ideologías, por sistemas lógicos del mundo en el cual vivimos. Y eso hace que las cosas se hagan, hermanos, y creen un estilo mundano. ¿Sí? Existen iglesias mundanas con cristianos carnales. ¿Qué tiene que ver esto con la lectura? Más adelante lo vamos a ver. Pero creo que lo más importante, hermanos, es poder nosotros entender cuál es la voluntad de Dios. Hay un pasaje ahí en el libro de los Romanos. Romanos capítulo 12. Vayamos, por favor, no pierda esta porción, que es nuestra porción base. Pero vayamos a Romanos capítulo 12. Los primeros 2 versículos también les invito a que juntos podamos leerlo. Es un pasaje conocido, hermanos. Quizás algunos ya lo saben de memoria. Pero si no, vamos a leerlo, por favor. Romanos 12, 1 y 2. Si ya lo tienen, les invito a que me acompañen en la lectura. Dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos nosotros comprobar cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable, es buena y es perfecta? ¿Cómo lo podemos nosotros comprobar, hermanos? Viviendo conforme a Dios y no conforme al mundo. Está claro esto. Y vivir, hermanos, es dedicar nuestra vida, es entregar nuestra vida. No quiere decir que usted va a vivir como un monje recluido en un lugar y de esa manera usted ya está dedicando su vida. No es así. La dedicación de su vida, hermanos, es un compromiso de entrega, de consagración, y que es lo que en muchas iglesias cristianas nos hace falta.
Yo le doy gracias a Dios quienes tuvimos la oportunidad la semana pasada de poder estar aquí, hermanos, a lo que viene siendo nuestro culto y la predicación posteriormente, cuando nuestro hermano Marcos extendió la invitación. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de los hermanos. Aproximadamente fueron unos 10 hermanos que tuvieron a bien el pasar. Sin embargo, noto que algunos de ellos no están con nosotros hoy. No lo sé. Dios sabe cuáles son las razones y las causas. Sin embargo, hermanos, el tomar una decisión no representa lo que yo siento. ¿Me explico? No es a través de las emociones. A veces lo que hablamos, lo que decimos, por supuesto que afecta y altera mi emoción, pero si tomo decisiones en base a mis emociones, hoy lo puedo sentir y mañana ¿qué? ¿Sí? Hoy puedo estar completamente feliz, pero me sucede algo por la tarde, alguna tragedia, ¿y qué pasa? Se me olvida la felicidad y entro en un estado de quizás a lo mejor de desánimo, de depresión, de tristeza, de frustración, no lo sé. Pero esto es lo importante que necesitamos nosotros como creyentes entender, hermanos. No es solamente tomar decisiones a Dios por medio de las emociones. Dios quiere corazones verdaderamente dispuestos y comprometidos en convicción a seguirle, pase lo que pase y venga lo que venga. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que sucedió en la vida de Apolos. Un hombre, hermanos, como lo vamos a ver, un hombre con muchos dones, con talentos brindados, otorgados por Dios a esa persona. Y que necesitamos nosotros analizar, para analizar también, hermanos, nuestra vida y compararla con algunos de estos personajes que por la gracia de Dios están en la Biblia, y que podamos, si son ejemplos negativos, no seguirlos, son advertencias, ¿sí? Pero si son ejemplos positivos, son precisamente para que usted y yo aprendamos a saber cómo andar a pesar, hermanos, de las debilidades, a pesar a veces de las situaciones que usted y yo atravesamos en este mundo. El mundo, hermanos, no es un mundo fácil, ¿sí? La vida no es sino complicaciones. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿No dice así? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. La vida de antemano, el mismo Señor Jesucristo nos decía que no es fácil. Yo no sé por qué situaciones esté usted pasando hoy en día. Pero yo a través de la palabra de Dios le animo a que pueda entender, comprender y aplicar las verdades de la palabra de Dios para poder ser mi deseo, hermanos, pero más que mi deseo, deje a un lado mi deseo. El deseo de Dios es que usted crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Porque a Él es a quien rendimos la honra y la gloria, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, esa parte es algo importante que usted guarde, dice Proverbios, sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no solamente la vida física, que sí es cierto, sino la vida abundante, la vida que Cristo a usted y a mí nos ha otorgado cuando usted rindió, ¿sí? Cuando usted entregó su corazón al Señor por gracia. Recuerde esa parte, por favor, porque es ahí donde usted recuerda su primer amor, ¿no? Todo fue ese primer amor, que fue una experiencia, hermanos, bonita. ¿Usted recuerda ese primer amor cuando usted entregó su vida al Señor? ¿Lo recuerda? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, hermana? Ángeles. Pues fue algo muy especial, que aquí le
tardaría todo el día en comentar. ¿Pero qué experimentó? Fue algo muy hermoso que yo me enamoré sin conocer todavía nada de la palabra de Dios, escuchando a mi hermano Jaime y a mi hermana Irene. Amén. En la casa de mi hermana Lolita, ahí me hicieron una invitación, pero yo no sabía a qué. Yo iba según a vender un catálogo que yo vendía cosas. Y andaba yo perdida por toda la colonia. Entonces antes de tocar yo escuché a los hermanos cantar. Y yo dije, ¿será aquí? Porque hasta hoy la calle donde vive la hermana no tiene nombre. Hoy se llama Georgina. Y entonces antes yo toqué, pero escuché que ellos cantaban. Y cuando los escuché yo sentí algo así muy especial que no puedo expresar. Algo especial, algo que me jaló. Yo dije, yo nunca había escuchado esa música. Y terminé volví a tocar hasta que terminaran ellos de cantar, para que me escucharan que estaba yo tocando, y me abre la hermana Lolita. Y así fue como me enamoré de las alabanzas, de la palabra del Señor, porque pues las alabanzas son bíblicas y son sacadas de la palabra de Dios, y eso me enamoró y hasta hoy sigo enamorada. Amén. Gracias, hermano. Pues así como nuestra hermana, de alguna manera hubo algo que pudiera tocar su corazón, fue como usted y yo también experimentamos de una manera personal, ¿sí? La salvación es personal. Dios toca nuestro corazón, ¿sí, hermana? ¿Sí? Yo sentí en ese momento, hermano, que se me quitaron toneladas de peso de encima. Me sentí diferente, diferente en mi interior, y me sentí ligera. Me sentí muy ligera. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ay, a Dios le doy las gracias por haberme aceptado como su hijo. Amén. Amén. Así es el Señor. Hermanos, hay una advertencia en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que nos dice que no olvidemos nuestro primer amor. ¿Sí? Y no solamente son emociones, por supuesto que conlleva eso, porque somos emocionales como seres humanos, pero no es lo único. Es algo que necesitamos nosotros experimentar de manera personal, pero en convicción de fe. ¿Sí? Lo dice la Biblia, plena certidumbre de fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos quizás a lo mejor lo hacen de manera solamente emocional, pero no realmente ejerciendo el arrepentimiento y la fe suficientes, necesarias para poder ser transformados, ¿sí? a la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Creado según Dios, dice la Biblia, en la justicia y santidad de la verdad. Caray, hermanos, hay muchas cosas alrededor de todo esto, y es importante considerarlo porque así fue como entramos a un hombre llamado Apolos. Era judío. Versículo 24, por favor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, estaba en Egipto, hermanos. Y este es un punto importante porque Alejandría montó, diríamos, un antecedente en la vida de Apolos. Por cierto, Apolos significa de espíritu ferviente, ¿sí? A veces las palabras también tienen o llegan a tener significados importantes en la vida de las personas. ¿Han ustedes escuchado también? Sí, Los nombres luego tienen importancia en la vida de las personas. También, es cierto, ¿sí? Representan algo significativo. Por eso tratamos, hermanos, los cristianos, de poder ponerles a nuestros hijos nombres cristianos, porque llevan un significado espiritual, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, bueno, hicieron ahí una mezcla. Yo me llamo Hugo Efraín, ¿sí? Hugo no sé qué significa, pero Efraín viene, es bíblico y significa uno que es fructífero, ¿no? Entonces ojalá pueda dar honor a mi nombre, ¿verdad? De poder dar fruto, como el pámpano dice la Biblia, ¿verdad? Que lleva fruto y lleva mucho fruto. Entonces, pues siempre tratamos de poder
tener ese significado en nuestras vidas. Bien, Apolos también tiene un significado de espíritu ferviente, pero ¿han escuchado también, por ejemplo, de la raíz Apolos? La palabra apología o la palabra apologética también, que significan defensa, ¿sí? Apología del crimen, quiere decir la defensa argumentada y sistemática de una situación. Lo mismo que apologética en el sentido teológico tiene que ver la defensa argumentada de las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, hacia allá se dirigía este varón, este hombre. Dice aquí que llegó a Éfeso procedente de Alejandría. Y dice aquí que era un varón, miren sus características, era elocuente, era poderoso en las escrituras. Elocuente quiere decir que tenía una gran capacidad para la facilidad de transmitir la palabra, ¿sí? Lo cual a veces no todos lo tenemos, ¿sí? Muchas veces se me dificulta el poder expresar las palabras que uno trae en el cerebro, pero en la estructura, pues a veces no nos permite quizás la fluidez. Este hombre era elocuente, ¿sí? Elocuente también tiene que ver con la capacidad de ser persuasivo hacia las personas que se está dirigiendo. Poderoso en las escrituras, otro asunto importante en el cual quiere decir que como un natural judío conocía la palabra de Dios, al menos conocía todo lo relacionado al Antiguo Testamento, ¿sí? Dice el versículo 25, este había sido instruido también, ¿en qué? En el camino de ¿quién? El Señor. ¿Cuál Señor? Dios. Jesucristo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, él ya tenía antecedentes relacionados, hermano, con Jesucristo. Sin embargo, dice más adelante, ¿qué más dice? Ok, otra característica dentro de su perfil, siendo de espíritu ¿qué? Fervoroso, o sea, le hacía honor a su nombre. Hablaba y enseñaba ¿qué? Diligentemente lo concerniente al Señor, ¿sí? O sea, él no tenía tapujos, diríamos nosotros. Él hablaba, él se expresaba. Cuando tenía la oportunidad de hacerlo, lo hacía porque tenía un don dado por Dios, ¿sí? Tenía un talento que era la elocuencia y por otro lado tenía el don de la enseñanza. Podía demostrar a través de lo que él había sido instruido acerca de el camino del Señor, solamente que había una limitante, dice aquí. Dice, y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahí llegaba su conocimiento. Por supuesto que de alguna forma, de alguna manera, quizás a lo mejor a través del testimonio de algunos otros judíos alrededor suyo, allá en la ciudad de Alejandría, por cierto, una ciudad muy emblemática, ¿sí? De Alejandría se conoce lo que se llama, dentro de las 7 maravillas antiguas del mundo, el faro de Alejandría. ¿Lo han escuchado? A lo mejor por ahí lo han escuchado dentro de la historia. Bien, otra de las características de ese lugar, uno de los principales en Egipto, era la biblioteca de Alejandría. Era un lugar, hermanos, donde se habían concentrado cerca de unos 900,000 escritos. Yo no le puedo decir libros porque en aquellos tiempos se manejaban lo que eran los pergaminos, ¿verdad? Los rollos. Pero tenían, imagínense, esa biblioteca era enorme, diríamos de categoría mundial, porque albergaba ahí cerca de 900,000 ¿cómo se llaman? Sí, pergaminos, obras, ¿sí? Obras ya sea literarias, ya sea
proféticas, ya sea religiosas, ya sea de diferentes áreas, ¿verdad? Científicas tal vez, para que pudieran recurrir a ellas y consultarlas en alguna oportunidad, los sabios, ¿verdad? Para poder tener referencias. Y dentro de ellas también, hermanos, unos siglos atrás, estamos hablando de 3 siglos atrás, en Alejandría, se llevó a cabo a través de lo que venía siendo. Sabemos que Alejandría, hablando un poco históricamente, fue establecida y originada por Alejandro Magno, razón por la cual lleva el nombre de Alejandría. ¿Sí? Posteriormente, unos siglos atrás, estamos hablando del siglo III, cuando estaba dentro de su corte Ptolomeo, él trató de reunir, hablando de lo que venía siendo el asunto literario, trató de reunir un número considerable de expertos eruditos para que pudieran traducir, hermanos, el Tanakh judío, que es el Antiguo Testamento, es la Biblia, diríamos, de los judíos, poderla traducir del hebreo al griego. ¿Por qué? Porque el griego era, sobre todo el griego koiné, era precisamente el idioma que se había establecido durante el periodo posthelénico, ¿sí? De tal manera que todos los escritos generalmente se hacían en ese tiempo al griego, razón por la cual la preocupación de este hombre, Ptolomeo, fue reunir cerca de 72 eruditos judíos para que pudieran ir a Alejandría y realizar durante un periodo de tiempo la traducción de la Biblia hebrea al griego. De ahí se origina lo que nosotros conocemos como la Biblia Septuaginta. Septuaginta viene de 70, redondeando a los eruditos judíos que realizaron precisamente la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Interesante. Pues todo eso, hermanos, quizás le originó esa ilustración que tenía, esa actitud culta también de Apolos, para poder preocuparse un poco más, porque tenía a la mano dentro de Alejandría pues documentación importante para su instrucción. Y esto nos hace pensar todo lo que sabía. Sin embargo, pues sabemos que la historia, vida y obra del Señor Jesucristo es posterior al Antiguo Testamento, razón por la cual lo sabía de una manera, diríamos nosotros, parcial o fragmentada, hasta el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, si ustedes vinieron hace semanas atrás, vimos hasta dónde, diríamos nosotros, conocía a Apolos, ¿sí? Esto viene en referencia, usted lo puede ver ahí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, como al ir narrando, dice la palabra de Dios, que llegó esta narración, esta descripción, ahí en el versículo 24, me parece, hasta el bautismo de Juan. Si usted va al capítulo 13, versículo 24, dice: antes de su venida, o sea, antes de la venida del Mesías, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, ¿sí? Pero posteriormente, todo lo demás relacionado con el verdadero evangelio, Apolos no lo conocía, hermanos, no lo conocía, razón por la cual, sigamos la lectura, dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo
de nuevo, hermanos, es una forma, diríamos nosotros, no tiene que ver con entusiasmo, ¿sí? Que sí lo tenía. Pero de nuevo, hermanos, es el poder que Dios da a aquella persona que es usada por Él, por el Espíritu Santo. Eso es el denuedo, ¿sí? Dice aquí, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué pasó? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente, o sea, a detalle el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Jesucristo. ¿Sí? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre quiere decir exclusivamente Jesucristo es el camino. No hay nadie más. ¿Sí? No hay imagen, no hay escultura, no hay Dios. Por eso dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos. Hermano, la salvación es exclusivamente en Jesucristo. Bien, dice aquí 27 posteriormente, y queriendo él pasar a Acaya, si ustedes recuerdan, hermanos, Acaya es una provincia, lo que nosotros podríamos conocer ahorita el equivalente a un estado, ¿sí? Acaya, dentro de Acaya se encontraban dos ciudades importantes. La primera era la capital, que era Atenas, en Grecia, ¿sí? Y otra, más al sur, era precisamente Corinto, ¿sí? Corinto también era una de las ciudades importantes, portuarias incluso, de la provincia de Acaya. Estamos hablando de lo que es Grecia, ¿sí? Entonces dice, y queriendo él, ¿quién él? Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. ¿Cuáles hermanos? Pues Aquila y Priscila y aquellos quizás a lo mejor hermanos importantes de Éfeso, ¿sí? Donde se encontraban, ¿sí? Y dice que les escribieron, y llegado él, ¿a dónde? A Acaya. ¿Fue de qué? De gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran ¿qué? Vehemencia. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Es decir, hermanos, Apolo se volvió un gran apologista. Interesante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ojalá esto, hermanos, usted y yo lo pudiéramos considerar en la aplicación de la palabra de Dios, no solamente a nuestra vida, sino a los demás. ¿Cuánta falta hace a veces, hermanos, defender la fe con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que ¿qué? Que demande razón que demande razón de vuestra fe. Hermanos, hoy estamos viviendo tristemente un tiempo de decadencia espiritual, así como existió en el libro de los Jueces, que estamos estudiando los días martes en los varones. Hoy en día estamos viendo cómo se está diluyendo dentro de las iglesias nuestro fervor por el Señor. Cada vez vemos, hermanos, más indiferencia a la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, aunque tengamos el conocimiento de ellas. ¿Me explico? Hay gente que ha permanecido durante mucho tiempo en las iglesias. Si preguntamos el tiempo, a veces son, bueno, yo ya llevo 10 años en el ministerio, perdón, en el cristianismo, otros 15 años.
se sienten orgullosos de haber estado, bueno, yo me siento orgulloso de poder estar dentro del cristianismo por mucho tiempo. Pero aquí el problema es de que a veces el cristianismo resulta inoperante. Hay iglesias frías espiritualmente. Hay iglesias que se han conformado solamente con el conocimiento y no con vivir la vida cristiana, es decir, la aplicación de los principios y mandamientos de ellas. Y hermanos, eso preocupa. Preocupa porque nos volvemos a lo pasado. Nos volvemos a la carne o nos volvemos al sistema religioso anterior, adoptado quizás con nuevos implementos dentro de las iglesias cristianas. ¿Me explico? Son cosas que a veces necesitamos nosotros detectar para poder, hermanos, nosotros reaccionar favorablemente, reaccionar a la voluntad de Dios, reaccionar a lo que vienen siendo los principios, sí, establecidos por Dios como mandamientos, pero no los obedecemos, no los aplicamos. ¿Los judíos conocían la ley de Dios, sí o no? ¿Sí la conocían? ¿Los fariseos la conocían? ¿Pablo la conocía? Era fariseo, ¿sí? En cuanto a celo, ¿era qué? Perseguidor, ¿sí? En cuanto a la justicia que era por la ley, era irreprensible. Si usted va a Filipenses 3, nos habla, hermanos, de la excelencia que tenía Pablo. Pero dice la Biblia, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, ¿sí? Por amor al Señor, por amor a Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, ¿sí? Otra de las traducciones así lo dice. ¿Por qué? Porque de nada sirve el conocimiento. Dice la Biblia que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Pero el amor, hermanos, sincero hacia Dios, porque el mismo Señor Jesucristo dice que el que me ama, ¿qué? Mi palabra, ¿qué? Guardará. A veces decimos que amamos a Dios, ¿sí? Pero ¿saben qué? No lo reflejamos en nuestra vida, guardando la palabra de Dios. Y no solamente es conociendo la palabra de Dios, ¿sí? Guardarla es ¿qué? Es llevarla a la práctica, ¿sí? Es hacerla, es ponerla por obras. Es, hermanos, vivir como Cristo vivió en este mundo. No hay otra forma, hermanos, de poder considerar nuestra vida cristiana si vivimos, dice la Biblia, por el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Perdonen que sea enfático, hermanos, pero es que eso es lo que era Apolos, ¿sí? Tenía muy buenas intenciones al principio, tenía buen conocimiento y muchas cosas, pero le faltaba realmente, hermanos, experimentar esa relación, esa comunión con Dios y con las Escrituras para desarrollar y explotar, hermanos, los dones del Espíritu en su vida. Hermanos, yo sé que todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado por lo menos un don espiritual, ¿sí? El don de Apolos era predicar la palabra, era un predicador nato, elocuente, poderoso en las Escrituras, ¿sí? Con capacidad de persuasión, ¿sí? Lo único que necesitaba, hermanos, era ser instruido y ubicado en donde necesitaba estar para servir. Usted y yo, hermanos, estamos para servir. Usted y yo estamos para servir. Y el que no sirve, no sirve. ¿Sí?
Dios nos ha puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto, dice la Biblia, permanezca. ¿Sí? Y eso nos lleva primero, hermanos, para poder servir, a poder aplicarnos en el compromiso de la consagración a Dios. Si nosotros no consagramos nuestra vida delante de Dios, no podemos ser productivos y Dios no nos puede utilizar. Y esto va para lo siguiente, hermanos. Apolos se desplazó a Corinto, a Acaya, y fue de enorme bendición. Sin embargo, siempre existe algo, hermanos, que entorpece lo que viene siendo la obra de Dios. Vayamos a Primera a los Corintios. Primera a los Corintios. Si bien, hermanos, Apolos llegó a Corinto, el ministerio de Apolos, por supuesto que fue un éxito, porque dice la Biblia que fue de gran provecho, ahí donde leímos, ¿sí? Dice la Biblia que fue de gran provecho, porque trataba de demostrar a través de la bendita palabra de Dios esa parte importante. Había podido ayudar a fortalecer la fe de los creyentes. Algo pasó, algo sucedió. ¿Qué pasó? Escuchen por favor la lectura del capítulo 1 a partir de los versículos 4. Dice lo siguiente. 1 Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios. Está hablando el apóstol Pablo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis ¿qué? Enriquecidos en Él, o sea, en Cristo. ¿En toda qué? En toda palabra y toda ciencia. Es decir, Apolos contribuyó a la iglesia de Corinto a que fueran enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Dice el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. Si ustedes recuerdan, la obra del apóstol Pablo era primero iniciar una obra, plantarla y posteriormente confirmarla, ¿no? Confirmarla quiere decir adoctrinarla en los fundamentos importantes para que esa iglesia permaneciera en los fundamentos dados, dice la Biblia, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien, versículo, ¿cuál estoy? 7. Gracias. De tal manera que nada os falta en qué. El Espíritu Santo había conferido, había dado, ¿sí?, a la iglesia, dice aquí, muchos dones, ¿sí? De tal manera que dice, no os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Había sido bendecida, hermanos. Había un despliegue de dones a través de los hermanos que eran miembros de esa iglesia. Versículo 8, en el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Pero aquí comienzan algunas pequeñas situaciones y detalles en la iglesia de Corinto. Ya hemos visto, hermanos, que fue una iglesia enriquecida en el conocimiento, dice aquí, de la palabra de Dios, y que también el Espíritu Santo les confirió muchos dones. 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros ¿qué? Ahí comenzaron los problemas.
¿Qué había? Había divisiones, sino que estéis perfectamente ¿qué? Eso es lo contrario de la división, ¿cuál es? La unión. O sea, estaban divididos. ¿Por qué estaban divididos los hermanos en Corinto? ¿Qué había pasado? ¿Qué los había dividido? ¿Qué los había fragmentado? Dice aquí que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 11. Porque he sido informados acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, otra iglesia fundada, vecina, que hay entre vosotros que incluso, hermanos, dentro de la iglesia se habían presentado pleitos, problemas, situaciones complicadas en la iglesia, maneras de parecer diferentes que desunían, es decir, que dividían a la iglesia de Corinto. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice que, aquí está la clave. ¿Yo soy de quién? ¿Yo soy de quién? ¿Y yo soy de quién? Yo de Cristo. Y yo de Cristo. Esta era la división, hermanos. Unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, otros de Cefas. ¿quién era Cefas? Pedro. ¿Sí? Es el otro nombre en el cual el mismo Señor Jesucristo se lo dijo. Tú eres Cefas. ¿Sí? Pedro. Y otros dicen, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino nada más menciona a dos, a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. Estéfanas fueron los primeros, dice la Biblia que eran las primicias de Acaya. Al final, así lo dice el capítulo 16. Dice, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga ¿qué? Van a la cruz de Cristo. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice aquí, es poder de Dios. Había un problema en la iglesia de Corinto, a la cual fue a predicar y a, diríamos nosotros, a confirmar a Apolos. Comenzaba a haber divisiones, es decir, partidos políticos dentro de la iglesia. Uno les gustaba cómo predicaba Pedro y decían, pues Pedro es, diríamos, el seguidor del Señor Jesucristo, de manera directa. Pablo, pues Pablo es Pablo también, ¿sí? Un hombre erudito en muchos aspectos, quizás a lo mejor de apariencia no tan favorable, porque él mismo así lo dice en una de sus cartas, pero pues es Pablo. Y luego otros dicen, pues Apolos. Es impresionante la forma en la cual comunica la palabra de Dios y cómo argumenta, ¿sí? Ese espíritu ferviente que tiene, es impresionante la elocuencia y me fascina. Yo me voy a ir por Apolos, pero pues estoy decidiendo todavía por quién irme, ¿sí? Lo someto a voto por voto, ¿verdad? Yo tengo otros datos. Era impresionante, hermanos, cómo había entrado el mundo a la iglesia por preferencias de los líderes que tenía la iglesia, ¿sí?
apóstol Pablo insistió a Apolos, porque posteriormente Apolos regresó a Éfeso. Cuando escribieron precisamente la carta a los Corintios, Pablo estaba en Éfeso y lo estaba acompañando a Apolos. Y le rogó el apóstol Pablo a Apolos que regresara a ver a los hermanos de Corinto. Pero el mismo Apolos no quiso regresar. ¿Cuál fue la razón? Por la división. Las discordias. No quería ser piedra de tropiezo, hermanos. No quería que lo adularan. No quería ser motivo para una división en la iglesia. Miren, eso lo dice 1 Corintios 16. Dice el versículo 13, está hablando, por supuesto, el apóstol Pablo, dice, velad, estad firmes en la fe. 16:13, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, les dice. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, serán líderes de la iglesia, a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. ¿Quién más? Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Luego dice, os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Bien. Pero ¿dónde habla acerca de Apolos? Versículo 12, anterior. Versículo 12. Acerca del hermano Apolos, ¿mucho qué? Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, más que más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero ¿se dan cuenta? Esa parte era importante cuidar. ¿Por qué era importante cuidar, hermanos? Porque una de las cosas de esto fue que nuestro hermano Apolos, este líder, lo hizo por amor y lo hizo por humildad. Y es algo importante para poder nosotros hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Hay muchas cosas alrededor de nuestra vida, hermanos, que impiden a veces que podamos nosotros estar haciendo las cosas correctamente, conforme a la voluntad de Dios. De hecho, el capítulo 3 de 1 Corintios nos habla de que Corinto se había comportado de una manera carnal. ¿Sí? 1 Corintios 3:1 dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sí? Al ver ese comportamiento de que tenían todos los dones, de que tenían la sabiduría y el conocimiento vertido por un siervo de Dios como Apolos, ¿sí? Y como Pablo y como Pedro, ¿sí? Pero se habían envanecido. Creían que todo lo podían hacer en base a sus dones, hermanos, pero el problema estaba aquí, en el corazón. No había una actitud adecuada para poder unirse en la unidad que da el Espíritu de Dios. De tal manera que los calificó, hermanos, el apóstol Pablo de manera carnal. ¿Sí? Hermanos,
No basta tener el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, no basta tener los dones. Hermanos, muchos, incluso predicadores, a veces se suben al púlpito, se suben ufanados por el conocimiento que tienen y despliegan de las Escrituras. Y tienen quizás el don de la elocuencia también, ¿sí?, de la predicación. Sin embargo, hermanos, se suben sin la humildad y el poder del Espíritu Santo. Y van construyendo iglesias en base a lo que viene siendo el esfuerzo y la capacidad humana, al despliegue de sus talentos y del conocimiento de la palabra, pero es un envanecimiento el que se va conformando. Y no es en base, hermanos, al poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, hay muchas iglesias cristianas que ustedes las pueden ver repletas, las pueden ver llenas, no solo aquí, a veces incluso hasta en las redes sociales, pueden ver iglesias, pero póngase a analizar lo que se predica, lo que se muestra, lo que se enseña, lo que se imparte. Y muchas de ellas, tristemente lo puedo decir y lo puedo asegurar, no es la palabra de Dios y no es el poder de Dios. Es únicamente el despliegue de la persona. Los reflectores están en la persona y no están en la gloria de Dios. ¿Sí? Pueden ustedes ver una instrumentalidad en todo lo que viene siendo la manera en la cual la música se despliega, ¿sí?, hasta orquestas y baterías y percusiones y muchas otras cosas alrededor, de tal manera que podemos ver hasta luces, juego de luces, sistema de sonido y de electrónica perfectamente sincronizado. Pero usted lo que va a ver ahí es un espectáculo, ¿sí? Y por otro lado, a veces la adulación al apóstol, al profeta que está ahí enfrente, que de eso absolutamente no tiene nada, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que estaba sucediendo en Corinto. Hermanos, sepamos discernir, sepamos observar, seamos sabios y humildes para poder nosotros entender que Dios desea un espíritu contrito y humillado. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y eso es algo importante que Dios ve hoy en día en nuestras iglesias. Hoy está Dios presente aquí en este lugar, ¿sí? Y está viendo, hermanos, el corazón de cada uno de ustedes. Está viendo las motivaciones por las cuales usted está en este lugar. Y yo le invito, hermano, a que se considere a si está usted brillando a través del reflejo de Cristo o quiere usted brillar por su luz propia. Hay un canto, hermanos, que usted conoce que dice: brilla en el sitio donde estés, ¿verdad? Pero ese brillo, hermanos, es el reflejo de Cristo en nosotros. Como cuando Moisés bajó del monte Sinaí. ¿Cómo bajó? ¿Se acuerdan? Dice que el rostro de él resplandecía, reflejaba la gloria de Dios, de tal manera que los israelitas del pueblo no lo podían ver de frente, ¿sí? Tenían temor, razón por la cual se puso ¿qué? Se puso un velo, porque era impresionante la forma en la cual él reflejaba, hermanos,
esa presencia, esa comunión que tuvo con Dios. Se me puso que el pueblo tenía miedo de verlo. Tenía miedo, tenía temor, estaba aterrorizado. Dice, caray, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Sí? Impresionante. El Señor Jesucristo nos dice, hermanos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, brille, pero brille con el reflejo de Jesucristo en su vida. Apolos lo tuvo bien presente, razón por la cual él mejor evitó esa parte en la cual ser promotor de alguna división, promotor de la carnalidad de los hermanos de Corinto, y pues se condujo conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que Dios tuvo que intervenir, ¿verdad?, en la vida de la iglesia de Corinto a través de estas cartas paulinas para que pudieran encauzarse nuevamente, hermanos, en el verdadero camino del Señor. Seamos humildes delante de Dios, hagamos lo que nos corresponde, hermanos, como verdaderos creyentes, y sirvamos, pero por convicción, no por adulación ni alabanza de los hombres. De hecho, aquí, Corintios, mire lo que dice, primero a los Corintios 1 al final. Vamos a los versículos 25 al 31, dice lo siguiente, leámoslo juntos, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que ¿qué? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? No somos nada, hermanos, sin el Señor. Pero si tú te quieres gloriar, gloríate en el Señor. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Sigamos adelante, animémonos en la palabra, conozcamos, pero no solamente conozcamos para envanecernos, hermanos. Conozcamos para aplicar la bendita palabra de Dios y seguir ejemplos como el de Apolos, en el cual él tenía muchas cosas que ofrecer, ¿sí? Humanamente, casi, quizás si hubiera regresado a Corinto, lo hubieran quizás idolatrado, ¿sí? Pero él no fue así, hermanos. Puso sus dones al servicio, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aprendamos del ejemplo de Jesucristo, Señor nuestro. Oremos, por favor. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el conocimiento de ella, pero sobre todo, Señor, enséñanos, ayúdanos a ser humildes para ser utilizados con poder, con el verdadero poder del Espíritu, y hacer, Señor, tu obra, hacer lo que tú nos has mandado, tú nos has encomendado a hacer, pero con la actitud correcta, Señor. Que nos gloriemos en ti y no nos gloriemos, Señor, en nosotros mismos. Ayúdanos, por favor. Fortalece nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Padre, y recordar ese primer amor, el cual nos dio impulso, Señor,
Como dice tu palabra, que el amor de Cristo nos constriñe y nos impulsa, Señor, a poder seguir haciendo y andando en tu camino, viviendo esa vida primero consagrada, Señor, para que posteriormente tú nos utilices de una manera poderosa. Pongo en tus manos la misión Filadelfia, a cada uno de los presentes, Señor, que derrames tu espíritu en ellos, para que puedan, Señor, ellos juntamente con nosotros hacer la obra. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Dice un versículo ahorita que el pastor hablaba acerca de la luz, que hacía lumbre de vuestra luz delante de los hombres. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y hermanos, usted puede tomar una vela y usted puede querer hacer que refleje la sombra, la luz que emite, pero ¿qué creen? Que la luz no emite ninguna sombra. Usted puede poner la vela para que emita una sombra, y la vela, se ve la vela, pero no se ve la sombra de la luz. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Y si nosotros somos el reflejo de Cristo Jesús, ¿verdad? Imagínense, no tendríamos que tener ninguna sombra, ¿verdad? Pero el único que no emite ninguna sombra, ninguna variación, es nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, cuando yo vi esto, a mí la verdad me impresionó esto. Hermanos, sigamos adelante, como dice nuestro pastor, sigamos adelante, hermanos, siendo, hermanos, ese reflejo de Cristo Jesús. Y sobre todo, hermanos, venimos y nos llenamos del conocimiento de Dios, pero, hermanos, que ese conocimiento que nosotros adquirimos, vayamos y lo pongamos en práctica. Por eso el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Sigamos adelante, hermanos. Vamos a entonar un canto, hermanos. Vamos a entonar un canto. Creo que habíamos dejado un canto pendiente de la linda canción. Vamos a entonar este canto, la linda canción. Y antes de irnos vamos a entonar un canto más. Pero cantemos este canto, hermanos. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor. Ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor si te entregas a Él, si confiares también. Su amor te dará y con Él vivirás. Linda canción y su amor llevarás a la humanidad. Muy bien, hermanos, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Así que voy a pedirle a nuestro hermano Alfredo que nos ayude con los diezmos y ofrendas. Así que, hermanos, por ahí tenemos sobres. Si alguien hace falta un sobre,
puede alzar la mano y le pasamos un sobre para que pueda depositar también ahí su diezmo y su ofrenda, y si no puede simplemente depositarlo en el canasto, ¿verdad? Así que vamos a pedir a nuestro hermano Alfredo que nos guíe a Dios en oración, hermano. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, te damos gracias por este día que estamos aquí reunidos para oír la palabra, por el pastor Hugo y el pastor Marcos. Pido también por los diezmos, que los que tengan en su corazón dar, que sea para beneficio de esta misión. Pido también por que, pues, ya que salgamos de aquí todos, que nos lleves con Dios, con bien a nuestras casas y lleguemos bien, sin ningún problema, porque todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Alfredo. Adelante. Gracias. Por ahí tenemos un canto más, ¿verdad? Tengo vida nueva. Dice este canto: en mi vida ha sucedido algo muy especial. He sabido lo que dicen del Señor. Y luego, ¿verdad? Canto en alegría porque dice que tenemos vida nueva, hermanos. Así que vamos a ponernos en pie para entonar este canto. Tengo vida nueva, nueva, tengo vida
parece, hermanos? Ya casi estamos terminando. Por ahí hay algunos anuncios, si gustas darle clic ahí, está ahí. Está el otro. Hay que salir. Aquí tenemos algunos anuncios, hermanos, que tenemos que estar recordando. Mañana, hermanos, tenemos nuestra hora de fortaleza. Estamos teniendo un tiempo de oración de 8 de la noche a 9. Si usted tiene oportunidad, el pastor está mandando un link en el cual podemos en Google Meet conectarnos y tenemos ese tiempo de oración, ¿verdad? Además de ello, hermanos, bueno, estamos orando por necesidades, estamos orando por nuestra misión. Si usted no tiene ese link, ¿verdad? Hay un grupito que se llama Grupo de Varones o Grupo de Damas. Ahí se está mandando el link. Ahí nos conectamos. Si no tiene la app, que es Google Meet, descárguela por favor en su celular y después conéctese con el link. Usted se puede conectar y tenemos un tiempo de oración, ¿verdad? A veces nos hemos llegado a conectar aproximadamente 8 personas, 9 personas, ¿verdad? Pero si usted tiene incluso una petición que quiere que estemos orando por ella, podemos ahí en el grupito mandar un mensajito y estaremos ya orando cada lunes. Después, los varones nos reunimos todos los martes, tenemos reunión de varones. Por ahí, hermanos, he visto al hermano Vera, al hermano Alfredo, pero Lalo, no te hemos visto, ojalá te puedas conectar, ¿verdad? Ahí el Lalo, también, ¿verdad? Los dos Lalos, ¿verdad? Ojalá se puedan conectar. Al hermano Ricardo lo he visto, ¿verdad? Ahí en reunión de varones, ojalá que pueda seguir conectándose, hermano. José, estás invitado, ¿verdad? Y hermano Alejandro, ojalá te puedas conectar, hermano, ¿verdad? De varones, por ahí nos va a dar gusto que nos podamos ver. Estamos ya casi finalizando el libro de Jueces, hermanos, ¿verdad? Y sigamos ahí estudiando. Después, también tenemos nuestro culto de oración los miércoles. Ojalá que ahí cambiamos un poquito, en lugar de hacer Google Meet, nos conectamos en Face. En el Face, ¿verdad? Ahí entramos y ahí podemos también incluso nuevo horario. Antes era a las 6, ahora es de 7:30 en adelante, una hora más o menos, ¿verdad? De 7:30 a 8:30, 9, ¿verdad? Cuando el pastor predica un poquito más largo, ¿verdad? Muy bien. Luego, hermanos, tenemos reunión de damas. Las hermanas se reúnen cada 15 días, también por Google Meet, de 7:30 también a 8:30 más o menos, hermanos. ¿Y algún otro anuncio, hermanos? Los cultos presenciales que estamos teniendo todos los domingos a las 10 de la mañana comenzamos, hermanos. Ojalá que podamos traer invitados para poder seguir trabajando para nuestro Señor. Y por último, se acabaron los anuncios, hermanos, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración para quedar despedidos y podemos saludarnos unos a otros y pasar unas palabras. Perdón, hermano, independientemente de este anuncio, hoy en la tarde, gracias a Dios, tengo cita con nuestro hermano José para lo que viene siendo el inicio de su discipulado. Pero no sé si haya alguien dentro de ustedes que se interese en discipular, hermanos. No hemos tenido ese curso, ya hemos tenido anteriormente a la Semana Santa lo que viene siendo el curso de Consejería para Vida Eterna, también el curso de lo que viene siendo evangelismo personal y el taller también, ¿verdad? De evangelismo personal. No hemos tenido lo que viene siendo para discipuladores. Entonces, si alguien se interesa, si alguien quiere discipular, saber cómo discipular a otros, pues ahora sí que va a ser en la vida práctica, ¿verdad? A través de lo que podamos compartir con nuestro hermano José. De esa manera podemos nosotros, diríamos, ir entendiendo, escuchando, aprendiendo cómo discipular a otros, que es algo importante dentro de lo que viene siendo nuestra ruta de edificación, hermanos. ¿Sí? Entonces, si alguien está interesado, puede estar aquí voy a estar con José a partir de las 5 de la tarde, ¿verdad, José? Vamos a estar a las 5 de la tarde aquí. Si alguien desea, si alguien tiene disposición, de 5 a 7 aproximadamente, hermanos, estaremos en este lugar y les esperamos con gusto
para poder aprender más acerca de lo que viene siendo la parte de las actividades en la obra de Dios en este lugar. ¿Está bien, hermanos? Entonces, si alguien se anima, hoy a las 5 de la tarde. ¿Por qué a las 5? Pues para que también no se vaya tan tarde. Y de esa manera pues aprovechamos este tiempo. Finalmente también, hermanos, les invito a los pequeñitos, queremos hacer una oración, hermanos, Claro, ¿sí? sí. Por los pequeños, queremos que los traigan aquí al frente a todos los pequeñitos. Si gustan pasar, hermanos. Junto con la maestra vamos a sacarles una foto a los pequeños, pero sobre todo vamos a orar por ellos. Queremos orar por los pequeños para que pasen aquí al frente. Los que no pueden pasar, los niños, traigan los papás a los pequeños. Don Alejandro, puedes pasar con los niños, ¿eh? Puede pasar con los niños. Aquí mira, aquí mira. Ahí, mi amor, ahí. Vamos al frente. Hermano, ahorita que estén aquí, enfoca la cámara, que se vean los pequeños, por favor. Sí, aquí está bien. Sí. Se puede mover. ¿Qué falta? Sí, hermano. Itana. ¿Dónde está Itana? Adelante, hermano. Ahí te la corrió. En el baño. Chiquilín, los que están en Carla, Pastor. pequeñitos. Se ven los que están en la prisión. Voy para atrás. No, hermano. Digo que si se van los que están en la prisión. Dice la Biblia, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, esto es nuestro futuro, hermanos, ¿sí? Oremos por el futuro, quizás no inmediato, pero es un futuro valioso para ustedes, para nosotros y para Dios. Vamos a orar con nuestro hermano para bendecir a los pequeños, con nuestro hermano Marcos. Adelante, hermano, por Sí, favor. hermano, vamos a orar. Dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero en esta ocasión queremos orar por ellos para que Dios pueda seguir bendiciendo y también a la maestra, ¿verdad?, que le está compartiendo la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde por este pequeño grupo de pequeños. Gracias, Padre bendito, por la preocupación de sus papás de traerles a la casa tuya para que ellos puedan ser enseñados, puedan ser capacitados, instruidos en el conocimiento tuyo, Señor. Y te rogamos, Padre, que bendigas a cada pequeño, a cada niño, a cada niña. Permite, Padre bendito, que ellos nunca se aparten de tu camino, sino que ellos sigan creciendo en el conocimiento de tu palabra. Te pedimos también por los maestros de escuela dominical, que tú les des sabiduría para que puedan ellos también guiarles en tu camino. Pero sobre todo, Señor, te pedimos por cada papá que tú les ayudes, que ellos puedan empeñarse siempre, Señor, no solamente en traerlos a tu casa, sino también con su ejemplo y con su vida, que ellos también puedan instruir a sus hijos, Señor. Tu palabra dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y confiamos, Padre bendito, en esta promesa de tu palabra. De tal manera, Señor, que en este día especial, en esta mañana, los ponemos en tus manos, los ponemos en el hueco de tu santa mano, Señor. Bendícelos, ayúdalos, Padre bendito, para que ellos puedan seguir creciendo. Gracias por este pequeño grupo, Señor, y te pedimos que tú sigas trayendo a más niños, a más adolescentes, que enriquezcas, Padre bendito, nuestra misión. Lo pedimos, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, de esa manera, hermanos, también quedamos despedidos. Podemos saludarlos unos a otros y felicitar también a los niños, hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde.
Voy a tratar de Aquí está. Que Dios te guarde. Hasta luego, hermano, que estés muy bien. Gracias, hermano. Gracias, sí. Sí, hermano. Gracias. Sí, claro. Sí, sí, sí.